Terminamos nuestra caminata de Pico Bonito. Nos va a premiar Javier aquí, mi gran amigo Carnitas Pulunqui, aquí en La Ceiba, muy famoso. Vamos a ver quién es el famoso Pulunqui. Muchas gracias, ¿quién se llama? Pulunqui. Pulunqui. Sí. ¿Qué clase de comida tenemos hoy, amigo? Bueno, aquí tenemos pollo asado, que es pierna, tenemos carnita asada, tenemos chuleta y tenemos pollo, que es pechuga con ala. Es verdad que aquí en La Ceiba siempre es la hora para carne asada. Claro, eso es lo más aquí ahorita, carnita más, pero la gente le gusta más la chuleta, la chuleta. Oiga, la chuleta es lo que más vende. Sí, estas son estas Sí, son las- qué grande pedazo. ¿Cuánto vale el plato de chuleta? El plato cuesta 120. ¿Y Sí. cuántos años lleva vendiendo carne aquí, Pulunqui? Bueno, tengo 1 año y medio. Después de la pandemia empecé a Emprender. emprender. Yo estaba fuera del país. ¿En qué país? ¿Japón o Todo el mundo. todo el mundo? Sí, Ah, soy- viajando. Sí, soy marino. Aprendió sabores de todos los países Entonces, entonces. ahorita estoy ya haciendo lo mío, lo propio. Bueno, aquí estamos con Anessa, una de las amigas de Javier. ¿Qué estamos preparando aquí? Ahorita estamos haciendo las tajadas de guineo. Es verdad que las tajadas de La Ceiba son diferentes con los de San Pedro Sula. Yo siento que es lo mismo. Lo mismo, ¿va? Tal vez el toque que uno le da. Se ven que los hacen muy bien, mira, Julio. Es verdad que usted es abogada. Sí, también soy abogada. O sea, trabaja de abogada en el día y chef de noche. Así es, de 8 a 4 y de 4 en adelante me vengo a apoyar a mi esposo. ¿Y qué hora duerme usted? A las 10 o 11 a la hora que llegamos a la casa. Es verdad que las ceibeñas sí son trabajadoras. Dale, Anessa, gracias. ¿Cómo le fue la cena hoy? Estuvo delicioso. Sí, ¿y vienen de La Ceiba por aquí o de dónde vienen? Sí, es de la Ceiba. De La Ceiba. Sí, sí. ¿Vienen de la ciudad hasta aquí, a Satuyé, a comer? Sí, ¿Y por el qué? sabor de Satuyé. Sí, ¿por qué escogieron aquí? Su sabor, su carne bien suave. Saludos a los amigos de Japón. Ay. Hoy en la caminata de Pico Bonito caminamos 9.6 kilómetros según mi Fitbit y quemamos más de 2.200 calorías. Así que tenemos que recuperar todas esas calorías aquí en Satuyé. Aquí donde Pulunqui. Estamos con Marcos Jr., nuestro asistente. Él es el que más come de todos. Más o menos. Sí, ¿qué estás antojando hoy? Carnitas asadas. ¿Tú eres más deciso con la comida o con las chicas? Creo que con la comida. Con la comida sí, con las chicas todavía más o menos. Sí, más o menos. Sí. ¿Qué es lo que vas a escoger? Voy a Erika? pedir pollo asado. Pollo asado. ¿Cómo se sienten las piernas después de la caminata? Oye, ahorita se sientan bien. Javier, estamos 15 minutos afuera de La Ceiba. Cuéntanos de este barrio aquí. Bueno, este es el sector de Satuyé, es un sector muy conocido por todos nuestros ceibeños. Para nosotros los garífunas, el Satuyé es un líder garífuna. Oiga. Yeah. Y la mayor parte que gente que vive, el 80% que vive aquí son garífunas. Quizás la gente garífuna vinieron aquí, quizás por el nombre mismo, por el mismo nombre, Satuyé. Gracias por la historia. Yeah. Excelente. ¿Creen que soy el primer japonés que va a probar la carnita aquí? Sí, japonés sí, pero ya ha venido un chino. Oh, oiga. Sí. Bueno, han venido chinos, pero japonés soy el único. Sí, ¡Hoy el primero! Primero. Gente de Colón viene a vivir acá en Sí, Satuyé. la mayor son de Colón. La comunidad garífuna de Colón viene a Satuyé. Saludo a René Gutiérrez de San Pedro Sula. Sabor de esquina garífuna. Y yo miro que hay gente que pide para comer en casa. Por ejemplo, ¿de qué sectores piden la comida para de aquí? Varios lados, hermano. Normalmente nosotros venimos del centro. Desde el centro pide la gente la comida de aquí. ¿Por qué cree que la gente escoge aquí? Tiene buen sabor la comida. Saludos, gracias. ¿Qué tal la comida de Pulunqui? Bien. Muy bien. Bien. Pulunqui, cuéntanos usted, es de Colón. ¿Cómo era la vida para usted allá en Colón? Bueno, Colón es una cultura muy linda, el pueblo de Santa Rosa de Aguán. Allá una vida sin ruido, sin nada natural, todo es natural. Pura garífuna allá. Puro garífuna, mi papá tiene comida, 20 comida también. Desde pequeño yo era el asistente de mi papá. Pulunqui significa asistente o ayudante de cocina. Por eso mismo yo decidí ponerle carnita Pulunqui. Aunque ya es un master chef, siempre sigue aprendiendo. Uno nunca deja de aprender, la cocina no tiene fin. A raíz de la pandemia me quedé sin trabajo, yo como me gusta la cocina, yo crecí en la cocina, decidí hacer mi propio negocio junto con mi esposa desde abajo, entonces empezamos poquito, antes tenía algo pequeño, pero voy agrandando hasta que ya tenía... Aquí iba poquito Sí, y ahora la mesa era ya más tiene. pequeño, Sí. tengo una estufa pequeñita por los volúmenes de los clientes. Gracias a Dios también mis clientes de La Ceiba siempre me han apoyado y siempre buscan carnita Pulunqui aquí en La Ceiba. ¿Dónde es la ubicación exacta de aquí de Pulunqui? Bueno, Carnita Pulunqui aquí está ubicado en Vista de Satuyé, adelante del complejo de Wilson Palacio en la calle principal de la zona viva de aquí de Satuyé. Excelente. ¿Algún saludo a los amigos de Japón? Bueno, saludos hombre, mi gente de Japón, saludos. Un Eso. placer, desde Honduras, La Ceiba, hasta Japón. Yo aprendí español en la ciudad de Progreso. En la ciudad de Progreso. Vine de Japón y aprendí en las Ah, calles. usted perdón, que a usted no le gusta que le digan chino, usted es japonés. Japonés, japonés. 100% japonés. Hola en japonés, ¿cómo se dice hola? Konnichiwa. Konnichiwa. Sí, Konnichiwa. konnichiwa. Y hola en garífuna. Garífuna. Sí. Pues ira mía.
Ida Viña. ¿Cómo está? Dígale konnichiwa, yo te digo Ida Viña. Ok. Konnichiwa. Ida Viña. Eso, mi amigo, me llega. Hoy estás aquí esperando para esa comida. Sí, está ¿Cuántas veces has comido aquí, amigo? como más de 5 veces. 5 veces. Sí. ¿Y vive aquí en Satuye? No. ¿Viene de otro lugar para comer acá? Exactamente. Hoy viene de trabajo. Sí, de trabajar aquí en Satuye. Aquí sí. Welding machine, soldadura. Ah, soldadura, sí, gran trabajo, sí, hombre. De eso sí le da hambre. Aquí estamos con mi amigo Narciso, aquí comiendo donde Pulunki. Saludo a los amigos de Japón. Saludos ¿De ahí a los Japón? amigos de Japón. Hasta Japón. Hasta Japón No te están creo. viendo. Usted es familia de Pulunki. Amistad. 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 Yo trabajo con él. Ah, trabaja con él en la casa de él. Juana Martínez, de Sambo Creek, ¿ok? De Sambo Creek. Sí. Viene de allá hoy. No, yo vivo aquí. Aquí vive ya, Aquí vivo. en Satuye. Sí. ¿Qué es lo que más la inspira de Pulunki para usted? Su amistad y todo. Y nosotros, bien, lo llamamos como dos hermanos. Así somos. Buenas noches. Buenas noches. Podemos hacer un intercambio. Usted me enseña japonés y yo le enseño garífuna. Eso está bueno. Ah, Vamos sí. a hacer momento de intercambio aquí que estamos esperando la comida. ¿Cómo se dice adiós en Garifuna? Ayo, En japonés, sayonara. sayonara. Sí. Y arigato, Arigato es gracias. ¿Y cómo es gracias? tenki. 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 Ida Viña, adiós y tenki. Ati yumu bao. ¿Cuántos años tiene? Ati yumu bao. ¿Cómo se dice 38? Dara divid. Dara divido. En japonés, ¿cuántos años tiene? Nansai desu ka? Nansa daishka. Sí, muy bueno. Vamos bien, aquí somos trilingües hoy, aquí en Pulunki. Trilingüe. Acabas de abrir una empresa. ¿Cómo nació la idea? Nació la idea a raíz, pues le contaba parte de mi testimonio. Yo era un joven de la calle. El Instituto Nacional de Formación de Honduras, Infoc, yo salí en Infoc. Una vez saliendo del Infoc, ¿Qué estudió en Infop? estructuras metálicas. Al salir del Infoc, yo trabajé 1 o 2 años con otras personas. Luego abrí mi propia empresa de soldadura. Me imagino que cuando abrió el negocio, la primera semana de nervios. Sí, de nervios, un poco de nervios, desconfianza de parte de la sociedad, pero uno se va dando de conocer. Porque es joven, a veces a los jóvenes no le dan oportunidad. No, exactamente. Usted tuvo que crear la oportunidad con sus Crearla, propias manos. Así, porque yo iba a buscar trabajo sin nada. Y soy graduado de administración de empresa. Entonces, si soy graduado de administración de empresa, voy a administrar mi propia empresa. Bien. ¿Cuál es la meta que tienes para tu empresa 5 años de hoy? Ser el líder de estructuras metálicas. No solamente hacer trabajo, sino que fabricar anafres, estructuras para vender. Para los chefs de Para aquí los de la chefs. Ceiba. Hacemos estufas industriales, anafres, hacemos balcones. Ya los techos. hacen todo eso. Sí, nosotros hacemos. Acabo de traernos la cena. Después de un largo día caminando Pico Bonito, vamos a abrir la comida aquí. Este plato está más grande que Erika. ¿Qué tenemos aquí, Javier? Bueno, aquí tenemos una chuleta típica, ¿Cómo cuántas libras calcula que pesa esa comida? casi sus 3, 4. 4 libras de comida. ¿Cuál es la tradición? ¿Con qué comienzo primero? ¿Con el chorizo? No, yo empezaría a agarrar con un pedacito de tortilla. Tortilla. Tortillas con frijoles ceibeños. Vamos a ver qué tal el sabor aquí de la ceiba. Muy bueno el sabor. La chuleta. Más doble chuleta con chorizo. Y mira las tajaditas. Tajada con salsa triple. Y también frijoles. Me gusta esa técnica bastante. La tajada estilo ceibeño. Aquí donde Pulunquis. Salud. Pedazo de chorizo. Listo para ese paraíso en la boca. Sí. Démosle pues. Erika vaya con el pollo. Vamos a ver qué tal. Sin miedo, Erika, sin miedo. Está muy bueno. El más comelón del canal. ¿Cómo se siente la diferencia de la carne de aquí, de Ceiba y de Progreso? Tiene un sabor diferente. Creo que le echan coco, por eso el sabor es diferente. Ah, ya. Vamos con la chuleta. De un solo así va. Una sola mordida. Una sola mordida. Listo, mi gente. Primera chuleta aquí de la Ceiba. Vamos a ver qué tal la sensación. El momento que hemos esperado. La chuleta. Qué jugoso. Vamos pues, vamos. No encendía la moto, pero ya lo mojamos. Ahora hay que enganchar esto. Vamos a enganchar la moto ahora. Esto acá, en el hoyo, bien ahí. Ahí está, seguro. Gracias. Lo hicimos, chicos. Muchas gracias. Mi gente, aquí estamos en la Ceiba. Aquí donde hay hermosas playas, lindas montañas y siempre la mejor comida aquí de la costa norte de Honduras. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.